Listo, estimados estudiantes, continuamos la semana número 9, sesión de trabajo 9. Conforme los ejes temáticos determinados para la sesión, corresponde lo siguiente: el ciclo o proceso contable, o también llamado o conocido como flujo o ciclo de proceso transaccional. En ese sentido, vamos a hablar también lo que es el reconocimiento de una operación. Luego hablaremos de lo que es la jornalización o registro inicial, el libro diario, y de ahí nos enfocaremos ya en los ejercicios de aplicabilidad del caso. El objetivo general, conforme a la programación prevista, es proporcionar a los estudiantes los conocimientos y habilidades indispensables y necesarios para que tengan un marco de entendimiento de aplicabilidad y puedan ejecutar de manera correcta los procesos contables. Se busca que adquieran competencias, habilidades, destrezas para que puedan tener un desenvolvimiento apropiado en el tema de registrar las transacciones, elaborar estados financieros, y que esto les permita también no solamente tener estos instrumentos, sino también más allá de ello, analizar esa información contenida en esos reportes, facilitando así, lógicamente, el desempeño dentro de lo que es la óptica financiera. Bueno, en la ilustración que ustedes tienen ahí, tenemos una gráfica en donde se está haciendo la representación de la cuenta T. Y ahí ustedes tienen dos secciones, dos lados, el izquierdo y el derecho. Y ahí tienen un triángulo normal de color verde, que significa incrementos, ingresos. En el otro lado tenemos un triángulo invertido de color rojo, que denota disminución, salida, egreso, sustracción como tal. Son aspectos que ya acabamos de analizar, de hecho, a través de lo que es el plan o catálogo de cuentas, el detalle que hemos visto en función de las principales cuentas, en función de su naturaleza y clasificación. Vamos ahora sí a la parte que nos compete, el desarrollo de esta temática, que es el proceso contable. Se entiende por proceso a una secuencia de pasos en donde se identifica de manera sistematizada, organizada, las etapas por las cuales tiene que atravesar una transacción, un hecho económico. Y es necesario identificar en primera instancia, una vez que se suscita o se lleva a cabo la transacción, un espacio para identificar el tipo de transacción, y frente al tipo de transacción, el primer paso que vamos a tomar es identificar los conceptos que se reciben, por un lado, tal y cual como se manifiesta la transacción, conceptos, rubros que se reciben, y por otro lado, los rubros o conceptos que se entregan. Luego de eso nos facilita sobremanera poder identificar esos conceptos recibidos con sus respectivos valores y esos conceptos entregados con sus respectivos valores, identificar las cuentas contables para de ahí establecer el esquema o la ruta que debemos seguir en el proceso de registro, de contabilización, procesamiento y presentación de informes financieros. Por esas razones, ustedes tienen ahí un esquema representativo que corresponde a un mapa conceptual. Este mapa conceptual indica el tema que es proceso contable y tiene una ramificación que denota. El primer punto que se maneja es en función de la apertura de un libro o registro. Luego de eso, lógicamente, aquí vamos a tener el espacio para poder detallar qué bienes y obligaciones desde la óptica de activos, de pasivos, de patrimonio dentro de una empresa implica en función de transacciones que tienen este tipo de registro o de contabilización y en apego a estos elementos. En el proceso contable necesariamente tenemos que identificar el tipo de negocio, el tipo de actividad, el tipo de empresa que refiere, para en función de eso, lógicamente, también articular el plan o catálogo de cuentas indispensable o necesario que se tiene que manejar. Es necesario también hacer el señalamiento de que cuando se señala una serie de transacciones, debemos tener el plan de cuentas adoptado a la naturaleza de la empresa o del negocio. Es necesario que todas las transacciones, todas las operaciones estén documentadas. Y yo les decía en su momento, como contador, así el gerente me diga, ¿sabe qué?
ya le vamos a traer la factura, pero por favor registre esta compra de $15,000 de este terreno. Si no hay de por medio el título de propiedad en donde señale que la empresa es dueña absoluta de ese bien inmueble, el contador no puede, no debe, no es procedente que haga el registro contable. ¿Sí? Cierto es que su inmediato superior o su jefe viene a constituirse el representante legal, pero no obstante, no por ello tiene que hacerlo de cosas que están fuera del código de ética, ¿no? Entonces, es necesario que todas las operaciones, todas las transacciones estén debidamente sustentadas, apoyadas. Se cuente con los comprobantes o documentos fuente del caso, de acuerdo a cada uno en función de la pertinencia. Ya habíamos señalado el ciclo contable, el proceso contable es el señalamiento de una serie de etapas en donde en cada etapa, lógicamente, tenemos procedimientos, tenemos actividades, tenemos rayados, tenemos que hacer ciertos registros, tenemos que hacer ciertos cálculos, ciertos procesos como tal de cálculos para poder identificar la continuidad de un ejercicio o la continuidad por la cual tiene que atravesar una transacción. Los pasos o las fases o las etapas están lógicamente, están encadenadas, se podría decir, o la una pertenece o de la una depende, los resultados devenientes de la una depende y puede proseguir la siguiente, ¿sí? Entonces son pasos ordenados, son pasos sistemáticos, coherentes, lógicos, que yo no me puedo saltar el número 2 para llegar al número 4, entonces necesariamente tengo que ir marcando esa ruta de desarrollo. Proceso contable implica un resumen a través de cuentas contables en donde se identifican los hechos o los acontecimientos de carácter económico y financiero. Con miras a qué? A obtener finalmente los informes financieros que son el insumo clave para tomar cualquier tipo de decisión. Ahí ustedes tienen un esquema solventado con una ilustración gráfica y a su vez también tenemos los pasos que están numerados. Son los pasos por los cuales tiene que atravesar una transacción o una operación, un hecho económico. ¿Qué es una transacción? ¿Quién me recuerda? Yo hablo de operación, pero quizás no tenemos una orientación apropiada. Era una transacción, Jocelyn. ¿Qué es para usted una transacción? Recuérdeme, se me pasó por alto este rato. Mi mente es frágil. Una transacción sería la, ¿cómo le podría decir? Un pase de bienes a otra persona o a otra cuenta. ¿Ya? Sí. Una transacción constituye un intercambio de bienes, valores, recursos que se puede dar entre dos o más personas, sean estas naturales y o jurídicas, siempre y cuando estén representadas en términos monetarios. ¿Sí? Yo entrego algo, pero a cambio de, ¿sí? ¿Qué recibo? Cuando usted, por ejemplo, sale de su casita y necesita movilizarse a la universidad, por ejemplo, necesita el servicio de transporte. Entonces usted se sube a un bus, paga por la tarifa por el servicio de transporte. Ahí ya en efecto estamos hablando de que se está llevando a cabo una transacción. ¿Sí? Eso implica una transacción. Eso es el vivo reflejo de lo que es una transacción. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de un intercambio. Usted recibe un servicio y a cambio entrega el valor por ese servicio. ¿Sí? Valor en efectivo. Cuando usted va a la tiendita del barrio, necesita comprar ciertos víveres para preparar el almuerzo, para hacer el menú del almuerzo. Entonces, en ese momento, cuando usted adquiere los víveres, los productos necesarios para preparar el alimento del almuerzo o el menú del almuerzo, se está llevando a cabo una transacción. ¿Sí? Entonces, ahí, a nivel de personas naturales, estamos inmersos, involucrados en hacer transacciones en nuestra cotidianidad. Ahora, no se diga más aún a nivel de empresas, las empresas que lógicamente su razón, su esencia es llevar a cabo transacciones de todos los días y transacciones que representan de diversa índole, compras, ventas, cobros, pagos,
contrataciones, etcétera, y hablamos también en función de empresas de tamaño mediano, tamaño grande, la magnitud de las cantidades que manejan y que mueven en el día a día, ¿no? Entonces, lógicamente. Bueno, vamos a resumir y vamos a explicar brevemente lo que son las etapas, los procesos, el ciclo contable, es decir, por dónde va atravesando una transacción, desde el paso 1 hasta el paso 8. ¿Cuál es el primer paso? Primer paso que nosotros, previo, antelando a este primer paso, primero, la transacción debe estar solventada. Debe tener el comprobante o documento fuente. Solo ahí puede proceder el contador o el responsable del área financiera a llevar a cabo los registros contables. El primer paso que tenemos que hacer es preparar el libro diario. Y en el libro diario vamos a hacer los asientos contables. En su momento ya explico la próxima semana en la misma medida que voy haciendo el ejercicio práctico, pero les voy a hablar en términos generales. ¿Qué es el libro diario? Es un formato o es un rayado en donde nosotros vamos a registrar los asientos contables en función de cada hecho económico, obedeciendo a un orden cronológico, es decir, tal y cual como se van suscitando o en las fechas como se van dando de manera organizada, para poder identificar, por un lado, lo que se recibe y por otro lado, lo que se entrega en función de cuentas contables, ¿sí? Con sus respectivos valores, cuidando y procurando que siempre en cada registro se aplique el principio de la partida doble, la igualdad. Lo que recibo tiene que ser igual a lo que entrego. Yo decía hace un instante, servicio de transporte, gasto, servicio, transporte o gasto, servicio, movilización. Cuando yo me movilizo a la universidad, pago $1.50 de la carrera al taxista, ¿sí? Entonces, recibo el gasto, servicio, transporte, registro en el debe, $1.50 y el valor entregado en efectivo, caja, también tiene que figurar en el haber $1.50. Entonces ahí está aplicado el principio de la partida doble. Hay la igualdad. Lo que recibe tiene que ser igual a lo que entrega. Pero si yo registro $1.50 en el gasto y resulta que en caja pongo $1.75, ya no hay, ya se irrumpe un registro indebido, inapropiado, incorrecto. Luego de que hacemos el libro diario, hacemos un documento que se llama libro mayor o mayor general. O en algunos casos se suele hacer la mayorización en forma de T, pero en nuestro ejemplo vamos a hacerlo el libro mayor que se llama. Es un formato mucho más completo, tiene todos los elementos de encauce del caso, y es necesario para poder tener una aproximación a lo que se debe realmente hacer y de forma íntegra se debe manejar. No solamente de pasar valores en la cuenta T, sino también reflejar por qué movimiento se está pasando X valores y sacando los saldos a la medida de las fechas que se van registrando. Luego de eso hacemos el balance o balanza de comprobación. El paso número 3 es el balance de comprobación. ¿Qué implica el balance de comprobación? Todo lo que hayamos registrado en el libro diario y que a su vez hayamos mayorizado en cada una de las cuentas que fueron manejadas en los registros intervinientes, voy a comprobar si realmente hice bien ese trabajo. Y para comprobar, lógicamente, yo pasaré las sumas de cada una de las cuentas y los saldos de cada una de las cuentas y que la totalización al final de este balance de comprobación en sumas tiene que ser igual en el debe y en el haber, y en saldos deudor y acreedor tienen que ser también igual. ¿Sí? Si por ahí no me coincide, por ahí significa que hubo un registro inapropiado, no traspolé o no traspasé algún valor o algún valor está equivocado en función de su registro. Entonces, eso me permite volver nuevamente a revisar hasta cuadrar el balance de comprobación. Luego de eso vienen asientos de ajuste. ¿Qué son brevemente los asientos de ajuste? Son asientos necesarios que tenemos que hacer para reflejar el saldo real de ciertas cuentas. Este saldo real me permite pasar a los estados financieros y tener la certeza razonable de que sus valores o sus cifras realmente corresponden a un registro o a un procesamiento adecuado, bajo parámetros, bajo principios, bajo procedimientos que son aceptados y cumplen con las políticas de la empresa. Luego, nuevamente, con esos asientos de ajuste, volvemos a hacer el balance de comprobación ajustado.
¿Cuál es la diferencia con el anterior, con el balance de comprobación normal? Que aquí incorporamos los asientos de ajuste y por ende, incluidos los asientos de ajuste, tenemos que tener esa igualdad entre los saldos y los asientos de ajuste del caso en referencia a saldos finales. Luego de eso, bueno, tienen el punto 6, punto 7, punto 8. Y aquí voy a indicar lo siguiente. No somos expertos. En el caso de ustedes, la mayoría, solamente me parece que es una persona, la persona que tiene el perfil de bachiller contador. No tienen orientación de lo que es todo el proceso contable. Entonces es necesario preparar los asientos de cierre, hacer la hoja de trabajo, ¿sí? La hoja de trabajo que si bien es cierto es opcional, pero en el caso de ustedes por el nivel de conocimiento necesariamente vamos a hacer la hoja de trabajo. Y esta hoja de trabajo es una hoja que nos permite prácticamente a través de esta hoja que es auxiliar. Ya tenemos los estados financieros, ya luego de con este documento podemos armar sin problema los dos estados financieros elementales que tiene una empresa. ¿Cuáles son los dos estados financieros elementales de una empresa? El estado de situación financiera y el estado de resultados integral. Y ahí concluiría todo el proceso, las etapas o las fases por las que atraviesa una transacción y en forma conjunta las transacciones que haya llevado a cabo una empresa. Ya estamos clarísimos qué es una transacción, qué es el sistema de partida doble, le habíamos explicado. Estamos claros qué es la cuenta, ¿sí? Es un nombre genérico que le asignamos en contabilidad. Les había dicho en contabilidad, yo no le puedo poner celular y registrar en los libros de contabilidad celular. No le puedo poner mesa y registrar en los libros contables mesa. ¿Sí? Y ahí viene la razón de ser de lo que acabamos de estudiar, el plan o catálogo de cuentas. La cuenta es un nombre genérico que fue asignada para agrupar, para clasificar y para registrar ciertos rubros o conceptos que lógicamente consideran las características del caso y que frente a los libros contables deben ser utilizadas, deben ser manejadas. Ya, aquí me voy a enfocar un poquito y me voy a detener con una corrección aquí en donde dice reglas del cargo y del abono. Ya. En la primera partecita ustedes tienen ahí todo cargo produce y hay cuentas de activo, pasivo y capital. Y en la otra tenemos todo cargo produce, activo, pasivo y capital. Pero ahí vamos a hacer una corrección. La primera es cargo y la otra es abono. Hay un tema de digitación que se me ha ido ahí. La primera es todo cargo produce. Cargo significa lo que se recibe, ¿no? Entonces, por ejemplo, en activos, si viene un cliente y me cancela una parte de una obligación pendiente con la empresa, que para mí como empresa es un derecho, ¿qué va a pasar con el activo? Suma lo que tiene ahí, más, suma. ¿Qué va a pasar con el pasivo? Si yo voy pagando una partecita de una obligación con el proveedor, ¿qué va a pasar con el pasivo? La deuda no se va a seguir manteniendo si yo voy haciendo abonaciones o pagos. Va a ir disminuyendo. Por esas razones tenemos menos. Lo mismo pasa con el tema del capital. Los egresos, las salidas, resulta que yo me retiro o X accionista se retira con sus acciones. Entonces, ¿qué afectación tiene? Resta, disminuye, reduce. ¿Qué pasa con los abonos? La segunda parte. En el caso de pasivos, aumenta. En el caso de capital, aumenta. Todo el efecto contrapuesto. Es decir, vamos a situarnos en un contexto totalmente contrapuesto, contrario.
Y en el activo, ¿qué pasa? Disminuye. Hasta ahí nos vamos a quedar. Liz, tengo una pregunta, por favor. Dígame, Maribel. Dice, lo que pasa es que ya se me terminaron los datos y me fui a hacer una recarga y de ahí no se escuchaba nada, Liz, solo escuché que he estado tomando la lista, Liz. Ya les tomé la lista, no hay problema. Ya le puse asistencia a Maribel. Gracias.